Eh, Esto ya, por si acaso, para el seminario lo tengo dividido ya. Son 30 alumnos, ¿no? Van a ser más o menos 5 temas que tengo que ver. Y como son 30 serán 6 por cada grupo. Ya, eso para el seminario del 2 de agosto. Y el otro seminario creo que tiene con la autora Dávila, que es con el COVID. Me imagino que también les ha distribuido ya, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver al final. Sí, Vamos a ver al final, así que vamos corriendo porque ustedes tienen su examen más tardecito. Así que no lo voy a formar tanto. ¿Ya? A ver, prácticamente esto es como un repaso de la primera parte que ustedes han tenido de pediatría, ¿no? Porque acá vamos a ver historia clínica y vamos a ver un poco de semiología, ¿no? Semiología pediátrica, no hay mucho que hablar, es un tema más amplio. En cambio, en neonato sí es un poquito más interesante, porque hay signos, cositas con que nace un niño que me pueden dar diagnósticos. Entonces eso para nosotros va a ser un poquito más eh, más interesante la cosa, ¿no? Aparte de que la historia clínica va a ser una historia que es un poco diferente a las demás entidades. Ustedes van a ver que un adulto, y yo voy a tomar unos datos del paciente porque el paciente me habla. En un recién nacido no puedo tomar esos datos. El recién nacido no me va a informar, solamente va a informar por lo que veo, los signos, los síntomas que tiene, ¿no es cierto? Y un análisis indirecta a la madre. Y el otro factor que tenemos acá en historias clínicas de recién nacido es que el niño viene de un útero. Por lo tanto, todo lo que acontece en el útero va a generar problemas en el recién nacido. Entonces me interesan los antecedentes acá. Antecedentes maternos más que todo, perinatales. Y eso es lo que vamos a revisar ahora. Aparte, como no sé, no tengo datos que me puedan ayudar fácilmente para diagnosticar algo, o para menos enfocar una patología neonatal, al menos debo conocer algunos signos que me digan esto no está bien, esto algo debe estar pasando. Esos son los famosos signos de alarma de recién nacido. Entonces, esta partecita vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Y el examen físico es su semiología que ustedes ya revisaron antes. Vamos a pasar a ver la primera parte. Ujú. Este es historia clínica. ¿Se ve la lámina, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Puntos que tenemos que tener siempre en cuenta con la historia clínica. Puntos que debemos tener siempre en cuanto a una historia clínica en general, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que una historia clínica es un documento legal, por si acaso. Este es un documento que sirve como base para revisión por todo lo que sea fiscales y jueces y todo. Por lo tanto, tienen ustedes que hacer una historia que sea clara, comprensible. Nosotros los médicos antiguos tenemos un problema de que nuestra letra es ilegible, ¿no? Ahora ya veo los alumnos que tienen una letra mucho más legible ya, ¿no? Antes no teníamos ese problema porque el profesor hablaba y uno hacía su propia taquigrafía. En cambio ahora tienen ya las figuras, todas estas cositas que les puede ayudar a ustedes a escribir mejor. ¿No? Entonces este es un documento legal, ¿de acuerdo? Acá los objetivos que debemos tener como todos es cómo hacer una historia clínica, cómo confeccionar y conocer qué hay entre una historia clínica de un adulto neonato, lo que hemos dicho. El- las preguntas clásicas que aparecen acá, ¿no? ¿Quién es el dueño de la historia clínica? Ustedes van al hospital y hay una historia clínica. Pero ¿el hospital es dueño de esa historia clínica? ¿O es el paciente el dueño de esa historia clínica? ¿No? Esto lo vamos a ver. ¿A quién ustedes consideran médico tratante? ¿Quién es el médico tratante cuando hablan? ¿Es el que lo hospitalizó? ¿Es el que lo está manejando en el mismo día? Porque, ojo, esto es importante porque cuando tenemos algún problema, aparece esta frasecita de médico tratante y tenemos problemas legales, ¿no? Las importancias de la historia clínica neonatal, vamos a ver más adelante cuál es lo importante, ¿no? Y qué otras cosas yo puedo conocer. Eh, Todo lo que sea historia clínica
tiene una norma legal. Hay una norma de historias clínicas, de todo lo que sea manejo de historias clínicas, y ahí ustedes en el ministerio van a encontrar esa norma técnica, donde nos va a definir qué es una historia clínica y qué cosas son estas cosas que les he preguntado sobre el médico tratante, quién es el dueño, quién se encarga de guardar esto, la custodia de esta historia clínica, todas esas cositas. Entonces, ten en cuenta, una historia clínica es un documento legal. Y como es un documento que va a registrar todo lo que yo chequeo en este paciente, todo lo que yo estoy viendo, todo lo que estoy conversando, todo lo que estoy examinando, todo eso lo tengo que escribir. Y lo tengo que ver de una forma ordenada. Y no solamente lo que yo estoy escribiendo. Si he pedido un examen clínico, eso está registrado. Recibí el examen clínico, está registrado. Leí ese examen clínico, el resultado de esto, también está registrado. Es decir, yo voy anotando toda la secuencia de lo que voy haciendo con este paciente. Y este paciente sale de alta y vuelve a hospitalizarse, vuelvo a hacer nuevamente todo lo que tengo que hacer en la siguiente hospitalización y lo voy adosando a mi historia. Por eso es que va siendo prácticamente la historia de su vida de un paciente. Ustedes van a ver pacientes que tienen historia que son tomos y tomos, porque estos son que se van hospitalizando, pero debe tener siempre un orden. Y la otra cosa que tienen que tener en cuenta es que cada vez que ustedes elaboren algo, escriban algo en la historia clínica, firmen, refrenden, para que sepan quién se hizo esto. ¿De acuerdo? Todo tiene que estar refrendado y ahora va con nuestros sellos, con esta firma. Las características de historia clínica. Características, algunas peculiaridades son, de hecho, que este es un documento confidencial, porque este es una cosa propia entre paciente y médico. Paciente, médico. Son las cositas que yo guardo, confío en mi médico y cuento mis cosas. ¿De acuerdo? Es seguro porque acá el paciente está identificado, el personal, nadie más puede intervenir en mi historia clínica, ¿no? Porque esto se está usado solamente para este hospital, ¿de acuerdo? Cuando yo necesito la historia clínica urgente, la tengo, está en custodia, ¿de acuerdo? No existen dos historias diferentes en un hospital, solamente el que es como un DNI. Tienes un número de historia clínica, por lo tanto, ese número es para toda tu vida dentro de este hospital, ¿de acuerdo? Otras características es que debes escribir lo real, lo que te está diciendo el paciente. Si es que hay términos que ustedes no conocen, ponele entre comillas, ¿no? Vamos a ver, el paciente viene, según la mamá, viene por empacho. Yo no sé qué cosa es empacho. Pero la mamá insiste en empacho. Bueno, le pones entre comillas, mamá, insiste en empacho, que viene un puro empacho, ¿no? No conozco hasta ahora ese término. Desde que empezó la carrera nunca supe qué cosa es un empacho, pero es un término que usan la mayoría de la población, ¿no? De la gente. Está empachado, te dicen. No sé, ¿no? Em, Siempre tener en cuenta que los datos tienen que estar siempre completitos, registrados todos los datos, tratar de ser, no darle muchas vueltas al entorno, ¿no? Pongamos, ser más sintéticos. Pongamos, a ver, eh, viene la paciente y dice, sí, mi pacientito viene porque mi hijito viene porque tiene tos, ¿no? Tiene tos, luego hizo fiebre y después vomitó y luego apareció diarrea. Esa es una secuencia, ¿está bien? Tos, ¿no? Hizo fiebre, vomitó, diarrea. Listo. Ese es mi orden que debo poner yo. Pero, sí, justo fue cuando abrió la refrigeradora y se puso a comer gelatina. Ese dato ya no encaja para mi historia clínica. ¿De acuerdo? Entonces la gelatina, la refrigeradora no me está encajando. Podría ser si yo tengo un paciente que viene porque hizo una parálisis facial y coincide de que abrió la refrigeradora, puede ser, porque dicen que hay unos cambios de temperatura que hacen de que uno haga su parálisis facial. Oye, pero para un caso así del niño que está con vómito de diarrea, no tiene nada que ver la gelatina que se combina en la refrigeradora. Entonces, tratar de ser un poquito más sintéticos, ¿de acuerdo? Y siempre esto debe estar firmado, como hemos dicho. ¿Qué otros aspectos tiene? Y acá da la respuesta de la primera parte. Propiedad, la propiedad. La historia clínica física es la que la tiene, la que es propietaria, es la institución, el hospital. Pero los datos que tiene esta historia clínica es propiedad del usuario, del paciente. Ustedes tienen todo el derecho
de mantener esos datos y quieren ustedes, no pueden permitir que lean esa historia. ¿De acuerdo? Por eso es que nosotros cuando hacemos trabajos de investigación de historias clínicas, tenemos que tener un consentimiento de la persona para permitir el ingreso de historias clínicas. Ahora es todo con consentimiento. Antes agarramos y bueno, no había problema, nos sentíamos dueños. Ahora no. Ahora el paciente puede hacer una denuncia por tomar sus datos que no ha sido consentido. Nosotros ahora estamos, la parte médica, estamos mucho metidos en la parte legal. Todo es legal ahora. Entonces el médico ya no es el diosito que era antes, ¿no? Mi doctorcito, mi doctorcito. Ahora no, ahora es un servidor. Atiéndeme bien o te meto a juicio. Entonces ya tenemos este problema. Desde que se creó los famosos derechos del paciente, ya el médico ha perdido piso, prácticamente, ¿no? Debió haber sacado derechos del paciente y también deberes del paciente. Entonces hay cositas que nos han hecho retroceder un poco. Entonces, por ejemplo, si ustedes van al hospital, ¿de acuerdo? Y yo tengo un caso clínico, vamos a poner que tengo un paciente con ictericia. Y yo voy con ustedes, con mis alumnos, y le digo, bueno, vamos a caminar a este paciente, mire usted la historia clínica, ta. Y si no le he pedido ese consentimiento al paciente, ese paciente nos puede hacer una denuncia, porque él no está permitiendo que le hagamos un chequeo, ni siquiera que lo vea un residente, que es un médico que está en aprendizaje. Él puede pedir de que sea solamente el médico tratante de esto. Entonces, miren ustedes la famoso consentimiento que nos están pidiendo para todo. Consentimiento para docencia, consentimiento si te voy a hacer una punción lumbar, consentimiento si te voy a sacar sangre. Para todo están los consentimientos. Ojo con esto. La custodia de la historia clínica. Siempre el hospital tiene su centro, su archivo de historias clínicas, donde están custodiadas. Y todavía hay un sector que es una custodia especial para aquellos casos que ya están en problemas judiciales, ¿no? Esas historias clínicas ya están selladas, están pero enumeradas y nadie las toca. Cuando esta historia clínica sale y va, vamos a ir al pabellón o a un consultorio externo, el responsable de la custodia de esa historia clínica es la enfermera. No es el médico, no es el interno, ¿de acuerdo? Es la enfermera. Si algo pasa con esa historia clínica, la enfermera es la que se encarga. Y a veces tenemos un poquito de problema, porque cada vez que queremos hacer algo, la enfermera es la que agarra la historia y es la que va a decirnos si agarramos o no. No nos permite a veces, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Acá tenemos toda la vida, todo el relato de su vida de este pacientito, toda su historia en cuanto a sus patologías que van apareciendo, ¿no? Y además nos sirve porque este es un documento que nos ayuda para la investigación. Casos clínicos, caso muerte y complicaciones de un paciente que tuvo, vamos a ponerle, ¿qué te digo? Pues una cetacidosis, ¿no? Un coma cetóxico. ¿Y por qué falleció? ¿Qué fue? ¿No? Nosotros tuvimos, por ejemplo, cuando era interno en el hospital, había una señora ya de 70 años, diabética, y que bueno, a ella la manejaban con insulina. Comía y le aplicaban su insulina. Comía y le aplicaban su insulina. Pero la viejita no quería comer, no quería comer. Entonces le dan su comida y no quería. Entonces la enfermera le decía, ¿cómo es posible? Le gritaba, que tiene que comer, que pero acá, bueno, la enfermera le daba su grito a la paciente, ¿no? Y después de un tiempo, curiosamente, la pacientita dejaba la bandeja vacía. Y que decía la enfermera, uy, comiste, qué bien, tu insulina. Plop. En la tardecita, comida, uy, comió todo muy bien, tu insulina, le ponía así. Y una noche falleció así de la nada la paciente, amaneció muerta. Y decía, pero ¿qué pasó? Si la paciente estaba comiendo todo, si está muy bien, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue? La señora viejita vivía o tenía al costado una chica que la cuidaba, una niña prácticamente, que la cuidaba. Y como veía que a la viejita le paraban, requintando, ¿no? Cada vez que no comía, no comía, ella se comía la comida. Toda la cena se comía, ella se ingería todo, y la enfermera suponía que la viejita había almorzado, había comido, y le ponía la insulina. Así que ya saben, el pacientito murió por una hipoglicemia. Eso fue un caso, me acuerdo que vimos ahí de caso de muerte y complicaciones, porque nos llamó la atención. Muerte
de la nada. Entonces, para estas cosas nos sirve, ¿no? Para ver qué pasó, qué hay. ¿No? Esa es la importancia de estas historias clínicas. La peculiaridad de una historia clínica neonatal. Hemos dicho que el paciente no puede colaborar, o sea, no me puede decir cosas, entonces me baso más en lo que es entrevista familiar y el examen de recién nacido, teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? Entonces, la historia clínica yo debo tener siempre registrados todo lo que es la historia prenatal, antes de nacer, toda la historia que está dentro del marco de nacimiento y después todo lo que sea postnatal. Esos datos me interesan bastante, ¿de acuerdo? Y ahora las partes, como toda historia clínica, tiene partes de historia clínica. Tiene su también en pediatría también. Filiación, anamnesis, exploración clínica y la exploración complementaria. Eso es lo que hemos visto siempre, en todas. ¿De acuerdo? Estas son las partes. Esta es la famosa historia del CLAP, donde la gestante carga, lleva su historia. En cada centro donde comienzan a atender a la gestante, hacen sus controles prenatales, les hacen todos los exámenes, todo, y van llenando estas fichas. Estas fichas se van llenando, ¿de acuerdo? Después, cuando nace el bebé, también van llenando. Entonces, la gestante, ¿no? Tiene esta ficha en su establecimiento. Y si ella por A o B va a otro centro, va a llevar un carnet, un resumen. Y este es el resumen del carnet perinatal del CLAP. Entonces, a veces no tengo datos, viene con esto, entonces ahí más o menos veo que tuvo, veo si hicieron sus controles, todas esas cositas. Voy chequeando ahí. Esta es una historia clínica, ¿no? Estandarizada. Y ya para hacerlo más práctica nuestra historia clínica, tomamos este dato de la historia clínica básica. O sea, ¿qué me interesa a mí para mi historia clínica neonatal? Y hacer las partes, pero a mí, ¿qué me interesa? Primero, identificación del paciente. Entonces, todo lo que sea datos del paciente desde su nacimiento. Segundo, ¿por qué viene? Entonces, como yo no sé mucho de estas patologías, entonces yo debo conocer algo de signos de alarma. Tercero, la enfermedad actual. Y ahora sí, que me diga qué pasó, por qué, cómo apareció esto. Y de pasadita voy viendo, esto tiene, entonces de haber tenido tal factor. Entonces voy conociendo los factores de riesgo. Luego voy buscando si en la mamá hubo algún problema, o hay genético algo atrás, ¿no es cierto? Y después viene mi examen clínico ya. Y para terminar, voy con los exámenes auxiliares para ya confirmar mi diagnóstico. Entonces, miren ustedes, vamos a hacer por partes: identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, historia, antecedentes y la semiología, la exploración clínica. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la identificación, donde ustedes van a poner todo lo que es el nombre, edad, el tipo de nacimiento, lugar donde nació este paciente, porque ahora nació en un hospital, capaz nació en una ambulancia, en patrullero, ¿no? Y quién lo atendió, con qué lo atendió, con qué cortó ese cordón, porque ya tengo que saber todas esas cositas. Y si nació, qué edad gestacional más o menos le pusieron, ¿no? ¿Qué Apgar tuvo este pacientito? Entonces, esas cosas es lo que tengo que saber en la parte de la identificación. Entonces, cuando ustedes hablan de edad gestacional, ¿de acuerdo? Más o menos deben conocer ustedes de las semanas de nacido de un bebé, porque eso los va a determinar hacia qué lado van a manejar. Eh, por fecha de última regla tienen la primera, ¿no? Ustedes sacan sus cálculos por fecha de última regla, de la última regla van sumando, ¿no? Hasta llegar a las famosas 40 semanas, que debe ser un niño normal a término, ¿no? La otra es por el examen clínico que hacemos. Hay un examen físico que es capurro, que con eso puedo diagnosticar mi edad gestacional. Y de acuerdo a la cantidad de semanas, yo puedo dividir al paciente. Cuando el paciente está entre 37 y menos de 42 semanas, digo, este es un niño a término. ¿De acuerdo? Menos de 37, perdón, de 37 semanas a menos de 42 semanas, este es un niño a término. Menos de 37 es un niño pretérmino, los prematuros. Más de 42 semanas, cuando se va para adelante, este es un posttérmino. ¿Está bien? Entonces yo voy a tener tres clasificaciones. Recién nacido pretérmino, menos de 37 semanas, a término en 37 y menos de 41 semanas, y posttérmino, más de 42 semanas para arriba. Muy bien, ahora ya tengo la edad gestacional.
Ahora lo que tengo que ver en la segunda parte, según el peso de este pacientito. ¿De acuerdo? Entonces, para saber peso, yo tengo que saber percentiles. Entonces, yo manejo dentro de mi curva de Gauss, dentro de mi curva normal, hablo del percentil 10 y el percentil 90. Todo aquello que esté entre 10 y 90, este está adecuado. Si el peso se encuentra en estos percentiles, digo, este peso está para mi paciente, para esas semanas es adecuado. Pero si para estas semanas el peso está menos de su percentil 10, este es un pequeño. ¿De acuerdo? Y si el peso está en el percentil mayor de 90, este es uno grande. Entonces ya tienen al final más diagnósticos, que generalmente ponemos eso en todo recién nacido. Puedo tener un pretérmino pequeño para edad gestacional, o adecuado para edad gestacional, o grande para edad gestacional. Puedo tener un atérmino de 37 a menos de 41 semanas, ¿no? Pequeño para edad gestacional, adecuado para edad gestacional o grande para edad gestacional. Y puedo tener un postérmino que puede ser pequeño para edad gestacional, adecuado o grande. Miren ustedes los diagnósticos que van saliendo acá. Entonces la relación es primero saber semanas para saber si es pretérmino, postérmino, y lo otro es para ver si es pequeño, grande, ¿no? O adecuado para esa edad gestacional. ¿Está bien? A veces no tenemos estos valores acá de los percentiles. Entonces hay otra clasificación que lo hacen en relación solamente al peso. Cuando el niño tiene de 4.000 para arriba, es un macrosómico. Cuando el niño tiene menos de 1.500, ¿no? Es de bajo peso. Cuando tiene de menos de 1.500, es de muy bajo peso. Y cuando tiene menos de 1.000, es un extremo bajo peso. ¿De acuerdo? Y hay una clasificación que generalmente se usa para edad gestacional, de 23 semanas, 25 semanas. Este es el micro prematuro. Pero también lo han puesto en relación a peso a menos de 750 gramos. El micro prematuro, ¿no? Entonces, ustedes tienen otra clasificación. La clásica que usamos esto, recién nacido, adecuado, pequeño o grande. No tengo este percentil, puedo usar estos de acá. ¿De acuerdo? Por ahí, con algunos muchachos hemos hablado sobre este famoso percentil, que me indica que está en el percentil 75. Esto lo vamos a ver más abajo. Quiere decir que el 75%, si dicen acá que el percentil X está en el percentil 75, quiere decir que el 75% de esta población, ¿no? Tiene el valor de X o menos. Y los restantes tienen un valor mayor de X. Esto lo vemos acá. Primero, no tengo, acá miren ustedes, dice, recién nacido de 43 semanas y pesa 1.500. No tengo los percentiles. Por lo tanto, ¿cuál sería la definición de esto, de este recién nacido? ¿Alguien tiene idea? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería ahí? Recién nacido post término de bajo peso. Recién nacido postérmino de bajo peso. Exacto, menos de 2.500, porque sería muy bajo peso, menos de 1.500. Exacto. Y este es el otro de los percentiles para que confirmen bien. Miren ustedes, acá les decía que cuando te dice percentil X te dice 75, el 75% de la población tiene un valor de X o menos de X. Y lo restante tiene un valor mayor de X. Y miren esta pregunta que les hacen. Estas son preguntas que le viene en el ENAN, el residentado y esas cositas. Dice, percentil 90 de la talla de recién nacido según la talla de población es 53. Quiere decir entonces, ¿cuál será la respuesta acá? ¿Alguien puede? La C, doctor. La C, el 90% de La B, recién doctor. nacidos miden Doctor, la B. 53. Tenía que ser La B. acá 53 o menos, ¿de acuerdo? La B
es el 10% restante de ese 90% mide más de 53. Acá la respuesta es la B. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte entonces? Seguimos. El otro es el APGAR, el otro dato que tenemos que conocer, ¿no? Ya vino, sí, es un prematuro, no, es una término, muy bien. ¿Y cuánto de APGAR tuvo? Entonces tenemos que ver. El APGAR solamente nos ve la condición, cómo está el niño, es un periodo de adaptación que debe tener y cómo fue su traslado de la etapa fetal, ¿no? A la etapa neonatal. Entonces tengo que ver esto. Entonces me voy a valores de datos subjetivos, datos que a mí me parecen. Estos datos son de años, pero miren ustedes y le van a dar valores. Son 5 valores que van a tomar, ¿de acuerdo? Y le van a dar sus datos a cada uno. Un signo, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, que si no tienes 0 puntos, tiene menos de 100, 1 punto, y más de 100, 2 puntos. ¿De acuerdo? El otro es esfuerzo respiratorio. Es esfuerzo respiratorio, no es frecuencia respiratoria. Quisieron hacer una modificación con frecuencia, buscando ver alguna variedad, pero no encontraron nada. Parece que algo sigue siendo basal para esto. No hay esfuerzo, 0. Un esfuerzo leve, apenas que está respirando, 1. Respira bien hasta con llanto, 2 puntos. Y así ustedes van sacando tono muscular, irritabilidad y el color. El color, si es cianótico o está pálido, ¿no? Ya está completamente cianótico, este tiene 0, pues. Acrocianosis, las manitos están moraditas, los pies están morados. Todo el cuerpo está rosadito, 2 puntos. Es raro encontrar un recién nacido que tenga 10, ¿no? Pongamos que te tiene buen llanto, buena actividad, tos, rosado, rosado, bien difícil al minuto, ¿ah? Porque al minuto los niños siempre tienen algo de acrocianosis. Entonces los APAR casi siempre están por 9. Un poco raro encontrar 10, ¿no? Pero ya valor de 7 para adelante te dice que ese niño está normal. Entonces, lo que me interesa acá es los valores. Cuando le encuentre un valor entre 4 a 6, sumando, digo 4 a 6, este tiene una depresión moderada. Esto antes se usaba como un dato de asfixia. O sea, el Apgar lo tomaban como referencia para asfixia, y no es así. Y ahora ya ustedes van a ver en las clases, posiblemente más adelante, de asfixia tiene otros criterios, ¿no? Uno de ellos es el Apgar, sí, pero no es. Antes sacábamos asfixia neonatal y veíamos el Apgar nada más, ¿no? Entonces usted tiene depresión moderada, va a ser de 4 a 6, por lo tanto, menos de 4 es depresión severa y más de 6 ya es un niño normal. Depresión leve ya no existe. Antes había de 7 a 9 depresión leve y 10 era normal, ¿no? Se toma al minuto y se toma a los 5 minutos. Ni bien nace, el primer minuto me interesa, porque acá voy chequeando, inclusive me va diciendo, oye, ¿sabes qué? Tu Apgar está yendo muy bajo, urgente, necesito posiblemente reanimación, ¿no es cierto? Porque acá, ojo, cuando ustedes hagan RPC, el minuto de oro está acá, el famoso minuto de oro. Y luego toma los 5 minutos. Entonces, el primer minuto, el Apgar va a ser de diagnóstico, va a decir que está deprimido, no sé qué asunto. El de los 5 minutos ya me da pronóstico. Yo puedo tener entonces un niño, vamos a poner la silla, Apgar de minuto 3, depresión severa. Y a los 5 minutos tenía 8, recuperó. Entonces es una depresión severa de recuperación rápida. ¿De acuerdo? El otro paciente, Apgar de minuto 3, depresión severa. A los 5 minutos tiene 6, depresión moderada. Este va a tener secuela. Porque a los 5 minutos, si todavía tengo un Apgar bajo, va a tener secuelas. Entonces el pronóstico me da el de los 5 minutos. Tener en cuenta eso. ¿Está bien? Ahora, cuando yo tengo un Apgar, ¿no? Ustedes cuando el paciente empieza, hemos dicho que esto tengo que actuar en los primeros minutos, en el primer minuto de vida, ¿no? Entonces, cuando el paciente empieza a deprimirse, miren ustedes el orden, cómo se va alterando. Primero el color, luego el esfuerzo respiratorio está fallando, luego el tono muscular, la respuesta refleja y al final la frecuencia cardíaca. Es el orden cómo se va alterando este paciente. Yo lo estimulo a este paciente y automáticamente, ¿qué va a recuperar primero? La frecuencia cardíaca. Luego, ¿qué va a recuperar? La respuesta refleja. Entonces ya con eso el paciente va tomando color. El esfuerzo se hace más notorio y el tono muscular al final recupera.
Entonces, este es el orden de cómo se altera y este es el orden de cómo se recupera este pacientito. Tener en cuenta eso. ¿De acuerdo? Segunda parte. Una era la identificación, ya conocer que era un recién nacido, ¿no? ¿Qué edad gestacional tiene? ¿Qué edad tuvo? Muy bien. La segunda parte viene ya ahora sí, el motivo de consulta. Y para saber el motivo de consulta, yo debo conocer los signos de alarma. Entonces, signo de alarma es todo aquel signo que me parece que no está encajando en este recién nacido. Lo veo con dificultad respiratoria, es un signo de alarma. Está con fiebre, signo de alarma. Ha vomitado, signo de alarma. Ahora, ¿por qué le llamamos signo de alarma? Ojo, acá las patologías que ustedes van a ver no es como en el adulto. En el adulto, neumonía, dificultad respiratoria. ¿No es cierto? Pero un recién nacido, dificultad respiratoria puede ser un trastorno metabólico, una hipoglicemia, tranquilamente. Una sepsis puede ser. No tiene que ser obligadamente un problema respiratorio neto, puede ser un problema metabólico. Entonces, los signos a veces están metidos en varios diagnósticos, ¿no? Entonces, acá me interesa por eso los antecedentes. Entonces, acá tienen ustedes algunos signos de alarma: dificultad respiratoria, fiebre, vómitos, dificultad para alimentarse, las convulsiones, la ictericia, ¿no? Cianosis, cuando el crecimiento cefálico es rápido, ojo, ¿no? Una hidrocefalia, ¿no? No orina en las primeras 12 horas, preocuparse. No hay deposición en las primeras 24 horas, también preocuparse, algo está pasando. Esos son signos de alarma. Entonces, para dificultad respiratorio, yo tengo que ver otro test, el test de Sillerman-Anderson, ¿de acuerdo? Donde ustedes van a ver los movimientos. O sea, ustedes ven acá, quejido expiratorio. El pacientito, el recién nacido, va a tener un quejido si está con dificultad respiratoria. Cada vez que te haga la expiración, hace un quejido, ¿de acuerdo? Tiene un aleteo nasal. Cuanto más dificultad tiene, la nariz comienza a aletearse más, ¿no? Hay retracción sifoidea, ¿no? Y el otro es tiraje intercostal, ¿no? Toma aire el niño y segundo los espacios intercostales. Y el otro es que hay un desbalance. Normalmente cuando uno respira, debe subir tanto el tórax como el abdomen, suben y bajan juntos. Pero cuando hay dificultad, hay desbalance. El abdomen sube y el tórax se hunde. Entonces hay un desbalance toracoabdominal. Todo esto también tiene sus valores. Le dan de 1 a 5, ¿de acuerdo? Y le dan ustedes un valor total. Así como el Apgar te decía que valores, cuanto más valores le da, indica que está mejor. En Silverman es al revés. Cuanto más valores tenga un Silverman, está más grave. ¿De acuerdo? Y el dato también usted toma como referencia de 4 a 6. 4 a 6, un paciente que tenga de 4 a 6 tiene una Silverman, un distrés respiratorio moderado. ¿Está bien? ¿Qué más yo puedo encontrar aparte? Este es un valor que me da. Ojo, este valor, este de Silverman me va a servir bastante. Cuando me mandan un recién nacido, me dicen, doctor, tengo un paciente con dificultad. ¿Cuánto tiene Silverman? 7. Uy, caray. Este sí tiene una dificultad respiratoria, un distrés severo, ¿no? Muy bien. Paso al día siguiente. ¿Cuánto tiene ahora de Silverman? Tiene 5. Ah, ha mejorado. Ya no es severo, está moderado. Entonces, mi rango para yo estar viendo cómo va la dificultad es este test de Silverman. ¿Está bien? Esto me ayuda más o menos a ver la evolución. Pero, ¿qué otros signos de alarma también tiene, aparte de la dificultad respiratoria? Tienen el apnea, tienen polipnea, niños que te hacen apnea, por si acaso, ¿no? Comienzan a respirar más frecuente. O sea, yo puedo tener un Sillerman, porque ojo, en Sillerman no está la frecuencia cardíaca ni cómo está respirando, ¿ah? Entonces, la polipnea, yo tengo un Sillerman de 7, distrés respiratorio severo, con una polipnea. Este está, pero bien, carito, está bien alterado, ¿no es cierto? Fiebre es otro factor. Tener en cuenta que fiebre en un recién nacido puede ocurrir, generalmente le llamamos fiebre, pero generalmente es una hipertermia, pero a los bebitos a veces lo abrigan tanto, nada más lo abriga, pero como es un chiquito que recién ha nacido, que no reduce temperatura, y lo abrigan, el chiquito está pero caliente con una temperatura marcada. Pero también puede aparecer en sepsis, una fiebre.
Aunque lo que el prematuro o el recién nacido, como no tiene su organismo no funciona muy bien, entonces no responde a los pirógenos y casi realmente lo que hace más es hipotermia. Pero hipotermia también puede ser signo de sepsis, ¿no? La deshidratación hipernatrémica, el niño que no está lactando, no está tomando su leche, comienza a hacer fiebre, no está ganando peso, se está poniendo amarillo y encima hace fiebre. Este chiquito está deshidratado, urgente darle más leche. El chiquito no está recibiendo su leche. Eso van a ver ustedes, esa es la deshidratación hipernatrémica, ¿de acuerdo? Vómitos es otro signo de alarma, ¿no? Entonces hay que estar al tanto que el chiquito, si me está haciendo un vómito, algo debe estar, una meningitis, una sepsis, un problema obstructivo. Pero ojo, tener en cuenta que también hay reflujo, ¿no? Y los reflujos son normales en los niños. Los niños tienen esófago corto, amplio, entonces hace de que este niño pueda regurgitar su leche, ¿no? Van reconociendo ustedes poco a poco. Dificultad para alimentarse. Este es cuando existe una cialorrea, por ejemplo, una cialorrea constante, problema de atresia de esófago, están chequeando, o alguna fístula por ahí. Sepsis también te hace distensión abdominal, no quiere, no está solucionando bien el paciente. Los trastornos metabólicos y polisemias, ¿no? Convulsiones, desde un problema cerebral hasta cualquier problema metabólico. La hipoglicemia te puede hacer convulsionar. Una meningitis puede ser convulsional. Una sepsis también te puede dar. O algún problema de malformación. Bien ustedes, un signo puede dar muchas patologías, ¿no? Y tener en cuenta, una cosa es convulsión y otra cosa es tremor. Los tremorcitos que a veces tienen los niños, ustedes van a ver algunos recién nacidos, que les tiembla una manito, les tiembla un piecito, pero ustedes lo tocan y ya deja de temblar. Ese es un tremor. Eso no es patológico. La ictericia además fisiológica. Cuando la ictericia aparece después de las 24 horas, generalmente es fisiológica. Antes de las 24 horas o más de 7 días ya es patológico. Y lo más común que tenemos antes de 24 horas son las hemólisis, por problema de grupo sanguíneo, ¿no? La sepsis también te ictericia. La deshidratación, hemos dicho, niño que no está perdiendo peso, fiebre, ictérico, está deshidratado, ¿no? Pero si ya me aparece que tiene acolia, digo, no, este ya es un problema ya de malformaciones de vías biliares, posiblemente, ¿no? Y es otro tipo. Entonces, ya en base a este signo de alarma, yo puedo ir avanzando y preguntando más cosas. Conocer primero esta cosita de acá. Cianosis, tienen ustedes dos tipos, ¿no? El problema, una cosa es cianosis periférica y otra cosa es cianosis central. Central me está diciendo, este es un problema cardíaco o respiratorio, ¿de acuerdo? Si a un paciente lo encuentro con cianosis, le pongo oxígeno y mejora, esto es respiratorio nada más, ¿no? Pero si no mejora, esta es una cardiopatía congénita, una cianótica, signo de alarma que debe ir conociendo. La otra ya es la enfermedad actual. Entonces, cuando yo tengo enfermedad actual, yo tengo que ver los factores de riesgos y el problema del parto. ¿Está bien? Factores de riesgo fetales, ¿no? ¿Qué pasó? Que no hay movimientos fetales, hay taquicardia fetal, hay bradicardia fetal. Esto me está diciendo sufrimiento fetal. Y si hay sufrimiento fetal, este chiquito va a salir con una acidosis. Retardo de crecimiento. Este chiquito va a salir pequeño para edad gestacional con problemas. Posiblemente los pequeños para edad gestacional o el retardo de crecimiento del RCU me hace más policitemias, me hace más hipolicemias. Entonces, por ese lado debe estar. Natal, ya cuando tengo yo en el momento del parto, ver ruptura de membrana, más de 24 horas, posiblemente va a salir infectado. Que el médico, el ginecólogo está dale a tacto y tacto y tacto y tacto, ese paciente va a salir séptico. ¿De acuerdo? Si el líquido amniótico es meconial, este chiquito está sufriendo fetal y posiblemente va a ser un síndrome de aspiración meconial. Prolapso de cordón, asfixia, ¿no es cierto? Y ya en la parte postnatal yo tengo que ver si este es prematuro,